Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el ADN y su relación con la geometría sagrada. La célula es la unidad más esencial de todo ser vivo. El ser humano aproximadamente está formado por 100 billones de células. Y las células, aunque son una unidad independiente, funcionan como un organismo complejo y un organismo, un todo orgánico. Las células están formadas por tres partes: la membrana celular, que de acuerdo a Bruce Lipton, un biólogo estadounidense, la describe como la parte más importante dentro de la célula, porque la membrana celular es lo que tiene todo el registro de frecuencias o toda la cascada de armónicos y toda la entrada y salida de comunicación, la sensibilidad, para codificar el ADN. La otra parte de la que está formada la célula es el citoplasma, que es un medio plasmático, y adentro, en el centro, el núcleo, donde está el ADN, el ácido desoxirribonucleico. El ADN es una unidad estructural, es una molécula muy compleja, que fue descubierta por Watson y Crick en 1953. El ADN se encuentra repartido en cromosomas, y la función del ADN es la de velar por la reproducción mitótica celular. Tiene la información para cuando la célula se duplique adecuadamente y poder transmitir de generación en generación ese conocimiento. El número de cromosomas que tiene cada especie varía. En el ser humano es de 23 cromosomas, es de 23 pares de cromosomas, y la mitad la aporta el padre y la mitad la aporta la madre. En el momento de la fecundación, cuando el óvulo implota el espermatozoide, están las dos fuerzas: la fuerza toroidal, que jala o succiona hacia un punto cero, pero lo que determina, o esa tercera fuerza que determina que haya una concepción o no, es una plantilla de luz, una plantilla lumínica, una plantilla de neutrinos. Esa plantilla de neutrinos es la base geométrica, normalmente dictada por el Sol, que va a dar la estructura donde se van a ir desdoblando los patrones que existen genéticos en el ADN, o en la aportación del ADN del padre y de la madre. El ADN lo podemos entender como un espagueti gigantesco, un espagueti muy largo. El ADN es la sucesión de una serie de compuestos químicos llamados nucleótidos. Esos nucleótidos son 4, y es la adenina, guanina, timina y citosina. La estructura de este ADN, de este espagueti, de estos nucleótidos, se van amarrando en pares: adenina con timina y guanina con citosina. Van creando una doble hélice. Esta doble hélice es una hélice helicoidal, es como una escalera de caracol que se va torciendo. Y lo que vamos a ver en animaciones más adelante es la estructura que subyace en esta doble hélice. Lo que nosotros vemos a nivel físico es una escalera de caracol, pero la estructura geométrica que subyace es la de un dodecaedro trasroscado. Un dodecaedro que se va sobreponiendo uno arriba del otro y se va trasroscando. Por genoma entendemos como el grueso de la información genética contenida en el ADN de todo ser vivo. También se le llama genoma humano al proyecto de investigación que se hizo con la conjunción y el esfuerzo de varios países para descifrar la secuencia de estos códigos, de estos pares de nucleótidos. La sucesión de estas 4 letras constituye un lenguaje, un lenguaje que se puede estudiar linealmente, y esta cadena gigantesca está formada aproximadamente por 3.200 millones de letras. La combinación de estas 4 letras en diferentes fases va creando diferente información para codificar la síntesis proteica. El ADN lo que hace al estar en el interior de la célula es darle la información a la célula a través del ARN
que duplica la información que está contenida y puede crear hacia afuera síntesis proteica y por lo tanto constituir estructuras mucho más complejas. La combinación de estas 4 letras en frases constituyen un determinado significado funcional. A esto se le llama un gen, y en el ser humano hay aproximadamente 27.000 genes. En el lenguaje hebreo, en la Kabbalah, se le adjudican a estas 4 letras, a estos 4 nucleótidos, lo que ellos le llamaban el código de Dios, o el Yod, Hei, Bod, Hei, que tiene que ver con adenina, guanina, timina y citosina. Tenemos 20 aminoácidos, es el lenguaje de la proteína, y cuando se estudia la interacción, o cómo llegaron, cómo llegó esa información, la información genética al planeta, se ha descubierto que los cometas inseminan los planetas. Los cometas pueden inseminar un planeta con diferentes moléculas y diferente información genética que la dejan plasmada en los planetas, y que después de millones de años de evolución esa información genética prospera. Los asteroides funcionan como inseminadores de los planetas, que traen información de otros sistemas solares, de otras partes del universo, y que van inseminando el planeta y llenándolo de información que después de millones de años esa información genética evoluciona y da origen a una multiplicidad de seres vivos. Se han encontrado en restos de asteroides aminoácidos que no existen en nuestro planeta, que no existen en nuestra configuración como seres vivos. Y eso nos habla de que en el universo hay muchísimas más posibilidades de codificar o de sintetizar las estructuras básicas bioquímicas de la vida, pero el ADN es la estructura primigenia, o es la mejor manera funcional de transmitir información de un lugar a otro. En 1961, Crick y sus colaboradores descubrieron que en esta larga cadena de aminoácidos, cada tres bases se conforma lo que se llaman tripletes o un codón, y es muy compleja la lectura que se hace en algo que se le llama transcripción o traducción, en donde intervienen muchos otros factores como los ribosomas o el ARN mensajero. Pero lo que se hace es tomar la información del ADN y duplicarla para hacer la síntesis de proteínas. Esta lectura, si nosotros desdobláramos el ADN físicamente, que contiene todas las células de nuestro cuerpo, es tan largo que podría llegar de la Tierra a la Luna. Físicamente podríamos hacer un hilo que va de la Tierra a la Luna. Y toda esa información está enroscada dentro de cada una de las células, dentro de todas las células de nuestro cuerpo. Dentro de un gen existen ciertas secuencias de comandos que sirven para la producción o tienen la información necesaria para la síntesis proteica, pero hay otras secuencias que se le llamaron intrones o ADN basura, que aparentemente no sirve para la síntesis proteica. Le llamaron ADN basura porque la ciencia occidental no comprende la función del ADN para producir la vida. Estos huecos o estos espacios, veámoslo así, como si fuera una larga cadena de hojas con información, como si fueran hojas apiladas, en donde yo tengo un segmento de hojas que tienen información, y después tengo otro segmento de hojas que aparentemente no tienen información, y después tengo otro, etcétera, en diferentes secuencias y en diferentes proporciones. Esa parte de hojas que aparentemente no sirve para nada, por eso le llamaron ADN basura,
en la ciencia occidental, en realidad sirve para mucho, porque ese mal llamado ADN basura es lo que le da la